gloria a Dios. Muy bien, quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Estamos siguiendo una predicación estrella del Señor, el Sermón del Monte, y vamos a continuar en capítulo 5, 31 y 32. Así que si tienes tu móvil, tienes tu Biblia, ábrela, mira a ver si lo que te digo es verdad o no. Igual yo te miento, me invento un versículo y tú dices, ah, sí, qué bárbaro, la Biblia dice eso. Entonces siempre hay que vigilar que el que predica diga lo que está aquí en la palabra de Dios. Muy bien, en Mateo capítulo 5, 31, Jesús dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele una carta de divorcio. Ustedes saben que Jesús está hablando de la ley, está hablando de lo que había sido dicho, y él dice, pero yo os digo, todo el Sermón del Monte va a ir por esta línea. Dice, ¿sabes qué fue dicho? Pero ahora yo te digo. Así que está hablando de la justicia de la ley y la justicia de Jesús, el estilo de vida de la ley y el estilo de vida de Jesús, que por lo tanto es mucho más mejor, como decimos siempre. Entonces dice, oíste que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice tu Biblia? Comete adulterio. ¡Wow! Oíste que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele una carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¡Wow! Jesús habla del matrimonio, habla de una circunstancia específica, habla de un punto donde antes los hombres podían repudiar a su mujer. Y él habla de este tema, se mete con el tema del matrimonio. Ahora, cuando Jesús está hablando, ¿quién lo está escuchando? ¿Ustedes quién creen que escuchaban, podían llegar a escuchar a Jesús cuando Jesús hablaba estas cosas? Los discípulos, ¿de dónde venían los discípulos? Ecuatorianos, argentinos, ¿qué eran los discípulos? Eran judíos, mayormente eran judíos, algunos por ahí se va a añadir, pero judíos. ¿Quién más podía estar escuchando estas cosas de Jesús? Romanos, porque había romanos, de hecho Judea estaba bajo la bota de Roma. ¿Y alguno más se les ocurre? Vale, o sea que tenemos judíos, romanos y esposas. Es otra raza, otra etnia ahí. Muy bien, interesante. Se admite. Bueno, y también había otro grupo grande que estaban conectados, que eran griegos. Más o menos el escenario en el que Jesús va a hablar del matrimonio tiene estos tres grandes grupos, las esposas, y luego los romanos, los griegos y los judíos. Ahora, ¿qué era el matrimonio para los griegos? Para un griego que escuchara o se enterara ahí que un discípulo posteaba, el maestro acaba de decir que el matrimonio, el que repudia a su mujer, hace que ella adultere, y un griego leía el Facebook y decía, ¿y eso qué es? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pensaba un griego del matrimonio? ¿Qué pensaba un griego? Bueno,
es interesantísimo que el matrimonio en los griegos tenía unas características bastante específicas. Primero, la mujer no valía nada. Para un griego la mujer era como medio hombre, hacía falta 2 mujeres para equiparar a un hombre. Segundo, las relaciones extramatrimoniales eran totalmente aprobadas, promovidas. Estamos hablando de los griegos, de los griegos. Y por lo tanto el matrimonio lo tenía muy crudo, porque estaba bien. De hecho, los griegos hasta aprobaban las relaciones entre mayores y menores de edad. O sea, la pederastía o la pedofilia no era un delito. Que un filósofo tomara a un joven para instruirlo en la filosofía y de paso lo hiciera su amante, estaba bien visto. Así era la mente de los griegos. Ahora, también los griegos tenían un doble rasero, que esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque los griegos, aunque aprobaban todas estas cosas, al mismo tiempo le exigían a la mujer casada ser respetable a tope. Es decir, la mujer casada, la mujer respetable, la esposa, tenía que estar en la casa y no podía salir de la casa. De hecho, ni comía en la misma habitación donde hubiera hombres. Así que a la mujer, a la esposa griega, se le exigía un estándar de pureza, de solamente, pero al mismo tiempo el marido podía tener relaciones con cuantas mujeres se le cruzaran en la imaginación, en el capricho o en el camino. En otras palabras, un griego se casaba para tener su casa segura. Sócrates, un filósofo, decía: ¿a quién le confías las cuestiones más serias? A tu mujer. ¿Y con quién hablas menos? Con tu mujer. ¿Para qué estaba la esposa? Para cuidar de la casa. Ya está. Y mientras tanto el griego correteando por los montes de Grecia, por las montañas y los valles. Así que, de hecho, en griego, en Corinto, el templo de la diosa Afrodita tenía 1000 sacerdotisas. Pero esas 1000 sacerdotisas eran 1000 prostitutas que salían cada tarde no a predicar, sino a coger clientes. Y con el dinero de la prostitución se pagaba el templo. De hecho, decían, a veces hay gente que no se puede hacer un viaje a Corinto. Entonces a Atenas trajeron prostitutas y con las prostitutas pagaron el templo de la diosa. Así funcionaban los griegos. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, lo último que podemos decir, que en Grecia divorciarse no costaba nada. Era, vamos, express no, requete express. Todo lo que tenía que hacer el hombre, ¿saben qué era? Si uno quería divorciarse de la mujer, era 2 testigos. Venga, a ver, Helen y Javi. Despido a mi mujer, listo, ya está, divorciado. ¿Qué tribunal, ni qué 8 cuartos? No, fácil. Así era la mente de un griego. No sé si alguna vez te enamoraste de un griego, pero cuidado, que esto lo traen en la sangre. Ahora, Grecia dominó Judea, pero luego vinieron los romanos. Los romanos vinieron y tomaron el control. Roma conquista Grecia. Y entonces, cuando Roma conquista Grecia, ¿cómo eran los romanos? ¿Qué clase de mentalidad tenían los romanos en cuanto al matrimonio? Los romanos, para que te des una idea, son los italianos. ¿Me estás siguiendo? Romanos vienen, conquistan Grecia. Ahora, los romanos eran bastante diferentes. ¿Por qué? Porque toda la sociedad romana estaba basada en el hogar. El hogar. La familia era súper importante. De hecho, la base de la sociedad romana era la patria potestas. ¿Qué significa la patria potestas? La autoridad del padre de familia. De hecho,
mientras el padre vivía, ningún hijo estaba emancipado, aunque podía ser cónsul, podía ser famoso. Pero el hogar y la potestad del pater de familia era súper importante. Así que los romanos le daban al hogar todo era el hogar. Ahora, una mujer romana, una esposa romana, una madre romana, no era como las griegas, que las tenían ahí encerradas en la casa y no podían salir. No. La mujer romana tenía súper participación en la vida de la sociedad romana. La mujer romana, los juristas decían, el matrimonio es una comunidad de por vida, de todos los derechos divinos y humanos. Así que para los romanos el hogar era muy importante, la esposa, la madre era muy importante, el padre era muy importante y la moralidad era súper elevada. De hecho dicen que no hubo un caso de divorcio en los primeros 500 años del Estado romano. El primer caso de divorcio fue en el año 234, un tal Spurius Carvilius Ruga, que se divorció porque la mujer era estéril, entonces y él quería tener hijos. Pero 500 años sin divorcio, porque ellos lo tenían ahí. Ahora Roma conquista Grecia, pero Grecia conquista Roma, porque todas las ideas que traían los griegos se infiltran en Roma. Y se acabó la felicidad del hogar. Se acabó toda esta historia. ¿Por qué? Bueno, porque para el siglo II a.C., la moral griega entró en Roma y el divorcio se hizo más popular que el chupachup. Más popular que el chupachup. De hecho, un orador llamado Metilius Numidicus dijo: si se pudiera amar sin tener esposa, oh romanos, estaríamos libres de problemas. Pero como es la ley de la naturaleza, que no se puede vivir tranquilo con ellas, ni sin ellas, debemos ser responsables y continuar nuestra raza más que buscar nuestra propia tranquilidad. O sea, el matrimonio se transformó en una necesidad, desagradable pero necesaria. Así, de hecho, escuchen, tuvieron que subir los impuestos a los solteros para que se casaran. Tuvieron que darle privilegios a los que tenían hijos porque ya no querían tener hijos. Los hijos eran una desgracia. Y así el Imperio Romano, según algunos historiadores, se degradó. Ellos venían bien, pero al dejarse llevar por el pensamiento griego, se vinieron completamente abajo. Ahí estaba el público grecorromano que tenía Jesús. Ahora, también dijimos que están los discípulos, los judíos. ¿Y qué tal los judíos con el tema del matrimonio? ¿Qué pensaban? Bueno, ninguna nación, dicen los que saben, tuvo un concepto más alto del matrimonio que la nación judía. La nación judía tenía el concepto más elevado de la historia. De hecho, el matrimonio era un deber sagrado, porque Dios dijo, ¿se acuerdan que dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Así que la bendición involucraba un deber, y el deber ¿cuál era? Cásate y multiplícate. Cuando alguien llegaba a los 20 años y no se casaba, desobedecía esta bendición, a menos que se dedicara al estudio de la ley. Entonces podía pedir una prórroga. No, que estoy en el sestat. Entonces le decían, bueno, cuando termine el sestat ya te casas. Porque para ellos era imprescindible. Negarse a casarse era negarse a tener hijos. Negarse a tener hijos era negarse a la bendición de Dios de fructificar y multiplicaos. Así que el pueblo judío tenía el matrimonio en una estima súper alta. De hecho, Malaquías 2:16, te lo voy a leer porque es muy lindo, dice en 2:13, otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor.
así que no voy a mirar la ofrenda que me traes. No la voy a aceptar con gusto de vuestra mano. ¿Cómo? ¿Es que Dios no me va a aceptar el diezmo? Es que esta ofrenda, es que junté 500 euros para llevar al culto y Dios ni me la va a mirar. Y dice, ¿por qué? Diréis por qué. Porque Dios ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Porque Dios ha mirado cómo están las cosas en casa. Porque Dios ha mirado cómo están las cosas en la habitación. Dios ha hecho un vistazo y no le gustó lo que encontró. ¿Qué pasó? ¿Qué? Dice, porque ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Desleal. Le has sido desleal a la mujer de tu juventud, siendo ella tu compañera, siendo ella la mujer de tu pacto. Tú has sido, y le habla al hombre, has sido desleal. A ver, ¿no hizo él de los dos uno, habiendo en Dios abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Y qué significa? Que Dios le dice a los hombres, habéis sido desleales. ¿Qué significa ser desleal? ¿Es lo mismo que ser infiel? No exactamente. Desleal es romper el pacto. Desleal es no guardar un pacto. Eso es ser desleal. Infiel es no hacer lo que uno se ha comprometido a hacer. Pero desleal va un poco más allá y es no guardar un pacto. Hay un pacto, pero yo no lo guardo. Yo lo rompo. Y Dios dice, pues a mí me da dolor de estómago eso. Yo lo aborrezco, no me gusta. Y por eso, en medio del pueblo judío, el matrimonio era súper importante. Súper importante. Porque Dios de los dos hacía uno, porque Dios miraba lo que pasaba allí. Porque Dios quería que el hombre sea leal a su esposa. Leal al pacto, la mujer de tu pacto, la compañera de tu pacto, dice. Y entonces los hebreos tenían en teoría el mejor concepto de matrimonio. De hecho, cuando tú estudias cómo tenía que hacer alguien para casarse, primero un hombre tenía que buscar una mujer virgen y que tuviera una buena familia, un buen linaje. También nunca tenía que buscar a la mujer de otro hombre. No debía casarse con una mujer que hubiera sido esclava o prostituta. Si un hombre acusaba a la mujer de que no había sido virgen, el día que se casó con ella, tenía que presentar pruebas. Si las presentaba, podía divorciarse. Pero si no las presentaba, no podía divorciarse. Y tenía que indemnizar al padre de la novia por sospechar de la entereza de la mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Roger, hablando acá. Entonces, y el pueblo de Dios tenía normas muy concretas. Decía, si un hombre seducía a una mujer que estaba prometida con otro, y ella consentía, prometida, y se enrollaba con otro, los dos eran muertos. Si la forzaba, moría el violador. Y si simplemente la seducía, tenía que casarse. O sea, para el pueblo judío, basado en la ley de Dios, el estándar, el nivel del matrimonio era top, muy alto, muy alto. Pero en la práctica no funcionaba así. Veníamos bien. Porque los griegos, ni idea. Los romanos lo tenían, pero se dejaron llevar por los griegos. Y los judíos la tenían arriba, pero luego, ¡pum! ¿Por qué? Bueno, dice, primero, para los judíos la mujer no contaba. Fíjense que cada vez que habla, dice, si un hombre repudia a su mujer. El hombre podía repudiar a la mujer no podía repudiar al hombre.
¿eh? Segundo, podía divorciarse si encontraba algo desagradable, algo indecente, algo que no le gustaba. Le podía dar carta de divorcio. Y esta es la pregunta que le van a hacer a Jesús después. ¿Qué era la carta de divorcio? Una carta. El marido decía, por esta carta yo te libero de todo trato conmigo, puedes casarte con quien quieras. Pim, pum, y ahí te quedas tú. Esa era la carta de divorcio. Ahora, ¿qué era algo indecente? Deuteronomio 24 decía que si el marido encontraba algo indecente en la mujer, podía despedirla, sin finiquito. Bueno, entonces, claro, que había dos escuelas. Estaban los de Samay y los de Gilel. Los de Samay era la línea estricta. Y dice, solo te puedes separar de tu mujer si ha fornicado o si ha tenido porneia, algo indecente, algo ilícito. Entonces puedes. Los de Gilel eran mucho más amplios. Decía, no, algo indecente no es solamente que no fornica. No te planchó bien la camisa, indecente. No te prepara la comida como a ti te gusta, indecente. Vamos, que la forma de mirarte te cayó mal, indecente. Así que la puedes despedir y te buscas una mejor modelo 2020. ¿Qué escuela piensan ustedes que se había hecho más popular en los días de Jesús? La de Gilel, la de Gilel, porque Samay era, dice, mira, decía, si estás casado con Jezabel, pero no adulterado, no la puedes divorciar. Eso era Samay. Pero lo de Gilel decía que se tiñó el pelo y te cae fatal, vía con ella. Entonces, claro, estos eran los más populares en los días de Jesús. Bien, había algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si un hombre se divorciaba y no daba una razón, bueno, tenía que devolver la dote. Tenía que devolverle al padre lo que el padre había puesto el día que la chica se casó. También, si la mujer era estéril, podía, si no le daba hijos al hombre, podía. Nunca el abandono era causa de divorcio. Que el hombre se fuese no daba lugar al divorcio, que la mujer se fuese no daba lugar al divorcio. Y si se volvía loca, tampoco. O sea, si se volvía loca, el hombre tenía que seguir con ella, no podía divorciarse. Esto está bien, porque imagínate, se le iba la pinza, el hombre tenía que cuidar. Y si al hombre se le iba la pinza, el hombre tampoco podía divorciarse porque no podía hacer la cartita esa. Eran detalles. Pero el divorcio se había vuelto muy fácil. El divorcio se había vuelto muy fácil. Entonces, cuando Jesús habló del matrimonio, habló en este escenario. En el escenario de la forma de pensar de los griegos, en el escenario de la forma de vivir de los romanos, en el escenario de cómo el pueblo de Israel había llegado a tomar. Entonces, finalmente ellos decían, todo depende de cómo se interpreta. ¿Está bien o está mal? Depende cómo lo va a interpretar. ¿Qué hace Jesús? Jesús va a recuperar el matrimonio. Jesús va a recuperar el pacto. Jesús va a recuperar la lealtad. ¿Por qué? Bueno, en Mateo capítulo 19, dice verso 1, cuando Jesús acabó de enseñar, se marchó de Galilea, se fue a Judea y le siguieron grandes multitudes y él los sanó. Y los fariseos se dirigieron a él presentándole un caso difícil para probarle y le dijeron, ¿es legal que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Y Jesús les responde, ¿es que no habéis leído que desde el principio el Creador los hizo varón y mujer? Y dijo, por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una sola persona. Por tanto, ya no son dos más, sino una sola. Pues lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Cuando vienen a Jesús a plantearle el tema del matrimonio, en ese escenario donde todos decían, bueno, todo depende de cómo se interprete. ¿Cómo interpretas tú, Jesús, este tema?
¿Hasta qué punto es lícito? ¿Hasta qué punto es ilícito? ¿Qué motivos serían para que yo le debía? Entonces Jesús dijo, miren, al principio no fue así. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, establece, inventa el matrimonio. Y dice, no serán dos, serán uno. Así que no separe el hombre lo que Dios unió. Y entonces le dicen, entonces, ¿por qué ordenó Moisés darle carta de divorcio a la mujer? Y entonces Jesús le dijo, Moisés os permitió dar carta de divorcio. Moisés no ordenó por la dureza de vuestro corazón, por la forma de ser de vosotros, por vuestra incapacidad para obedecer a Dios. Moisés no ordenó, Moisés permitió, fue una concesión, pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Os digo que el que repudia a su mujer, el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Entonces los fariseos querían envolver a Jesús en esa polémica que había, que sí, que no, hasta dónde, hasta cuándo. Pero Jesús le dijo, acuérdate el principio. Y Jesús recupera el principio del matrimonio. Jesús recupera el principio del pacto. Jesús recupera el principio de la lealtad. De la lealtad. ¿Qué es la lealtad? Guardar el pacto. Guardar el pacto. Y el principio siempre supera las discusiones. El principio, saben que Pablo va a hablar en Efesios capítulo 5, 25 al 31 y va a hablar del matrimonio y cómo el hombre tiene que amar a la mujer y cómo la mujer respetar al hombre como Cristo y la iglesia. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, miren, lo que Dios dice del esposo y la esposa, realmente lo está diciendo de Cristo y la iglesia. Y si Dios dice que el esposo y la esposa son uno, es porque Cristo y la iglesia son uno. Y si Dios dice que el esposo no abandone a la esposa, es porque Cristo no abandona a la iglesia. Y si el Señor dice que el hombre no repudia a la mujer, es porque Jesús nunca repudia a la iglesia. Y si el Señor dice que son una sola carne, una sola persona, es porque la iglesia y Cristo son uno. Por eso es tan importante el matrimonio. Por eso es tan importante el pacto. Porque el Señor dice, aunque nosotros le fuéramos infieles, Él, Jesús, permanece fiel. Porque Jesús guarda el pacto. Porque Jesús es leal. Porque Jesús no te falla. Porque Jesús no cambia. Porque Jesús no te miente. Porque Jesús no te cambia las condiciones. No, Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy, va a ser el mismo siempre. Entonces dice, en el matrimonio debe ser así. Debe ser así. El matrimonio debe ser así. El matrimonio es así. El principio supera las discusiones. Va más allá de las discusiones. Y cuando nosotros leemos Mateo, leemos Marcos, leemos Lucas, vamos a encontrar que con algunas variantes Jesús va diciendo lo mismo. Jesús va explicando lo mismo. Y Jesús recupera no solamente el principio sobre las discusiones, sino el significado. Saben que en hebreo matrimonio es kidusim la palabra. Kidusim significa santificación, consagración. O sea, que cuando Dios ve un matrimonio dice, uy, kidusim. ¿Cómo consagración a Dios? ¿Un matrimonio consagración a Dios? Sí, porque el hombre se consagra para la mujer y la mujer se consagra para el hombre. ¿Qué le decimos a los novios cuando se casan? ¿Promete ser de este hombre todos los días renunciando a los demás hombres? Sí. ¿Promete ser de esta mujer renunciando a las demás mujeres? Sí. Eso es consagración, es kidusim. ¿Por qué? Porque Jesús está consagrado a la iglesia y la iglesia está consagrada a Jesús. Porque Jesús nunca nos va a cambiar por otra. Y Él no quiere que nosotros lo cambiemos a Él por otro. Y ser de Jesús es ser todo de Jesús, no ser parte.
fíjate que hoy en día la fornicación es, como en los días de los griegos, totalmente aprobada. Vamos, yo era chico y una de las conversaciones que teníamos entre adolescentes es: ¿y debutaste? En esos días del siglo pasado, debutar era tener relaciones sexuales con una chica. Y todos los chicos queríamos debutar. Y hay culturas donde los padres llevan a los hijos a un prostíbulo para que se hagan hombres. La pornografía, uno de los negocios más prósperos del siglo XXI. Armas, drogas, trata y pornografía. ¿Qué consiste? Es en ver cómo otros fornican. Pornografía. Ver cómo otra persona fornica. Y eso está propuesto, promovido, estimulado, bombardeado. ¿Cuál es el problema de la pornografía, de la fornicación? Pues que no hay pacto. No hay pacto. No hay pacto. Y Dios es un Dios de pacto. Por eso Dios dice: si te vas con otro ídolo, me estás siendo infiel a mí. Si te vas con otro ídolo, eres como una esposa que le pone los cuernos al esposo. Y todo esto está detrás de la respuesta que Jesús dijo: oísteis que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele una cartita de divorcio para que pueda rehacer su vida. Es decir, no la hundas. No la hundas. Por lo menos dale la libertad de que pueda rehacer. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer comete adulterio y la empuja a adulterar. Porque en el principio no fue así. Y Jesús recupera no solamente el principio sobre las discusiones, sino el significado sobre las prácticas. Porque, hermanos, ¿cómo sabemos que un color es negro, negro? Comparándolo con el blanco, blanco. Si tú comparas dos negros, ¿quién es más oscuro, este negro o este negro? ¿Me quedo con este negro o me quedo con el otro negro? Pero si tú quieres saber cuán negro es algo, ponlo al lado del blanco, blanco. Y ahí te vas a dar cuenta. No, si la pared está limpia, vamos a poner pintura nueva y vas a ver que no está tan limpia. Es que los zapatos están bien. Ponte un zapato nuevo y te das cuenta qué viejos son los que tienes puestos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús recupera el principio y el significado frente a las discusiones y a las prácticas. No, pastor, pero yo me enteré que en tal iglesia, y yo me enteré que tal pastor, sí, son prácticas, pero las prácticas nunca son más que el significado. Eso pasa. Nosotros, por ejemplo, voy a decir una tontería, algo que no es ni ley ni doctrina, nada. Pero, por ejemplo, en la iglesia nosotros le pedimos a los novios que no duerman bajo el mismo techo. No es un mandamiento bíblico, entendamos, no, es una pauta que damos. Y los jóvenes me dicen: pero pastor, hay iglesias donde las permiten. Vale. Pero si estás en esta iglesia y tienes estos pastores, pues mira, esta es la casa. Ahora, estos son pautas. Pero Jesús no hablaba de pautas, hablaba de principios y de significados indiscutibles. Aquí no hay iglesia que valga, ni pastor que valga, porque Jesús dijo: mira, en el principio las cosas son así. Y el matrimonio es esto. Así que podemos entender que el matrimonio no es para un momento, el matrimonio es para una vida. El matrimonio no es compartir un acto. Por ejemplo, nos encanta ir juntos a pescar, un acto. Ay, nos encanta ir juntos a los recitales, otro acto. Es que nos encanta acostarnos juntos, otro acto.
Pero el matrimonio no son actos, es una vida. No compartimos momentos, compartimos vida. ¿De acuerdo? Los matrimonios que se basan en momentos fracasan. Los matrimonios que se basan en actos fracasan. Los matrimonios que dependen del acto sexual fracasan. Porque el día que les sale mal, se hunden. Los matrimonios que dependen de charlar fracasan. Y el día que no tienen ganas de charlar, se divorcian. El matrimonio es compartir una vida. Es el pacto para compartir una vida. El matrimonio es la unión de dos que normalmente son bastante complementarios, fíjate. Pero la unión, ¿qué significa? Bueno, que se unan dos es para compartir dos, no para que uno domine y el otro silencio y no rechistes. El matrimonio no está basado en aguantarse mutuamente. Y bueno, ¿qué va a hacer? El matrimonio tampoco es una neutralidad armada, una pelea sorda a ver quién gana. Es que yo quiero ir a la Cañada, pero yo quiero ir a Nahueles. A ver, y empezamos no, sería más lindo ir hay unas ofertas en la Cañada, pero Nahueles tiene un clima espectacular. No, pero en la Cañada está Foster Hollywood. Y en Nahueles hacemos una barbacoa y empieza el tironeo. A ver, ¿quién se sale con la suya? El matrimonio no es una pelea sorda ni una pelea declarada. Hay gente que no hacen pelea sorda, empiezan a los gritos. ¿Qué te dije que quiero la Cañada? No quiero, yo quiero ir a Nahueles, pues te vas a la Cañada y yo me voy a Nahueles. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. El matrimonio no es para que uno se agrande y el otro se empequeñezca. El matrimonio es para que los dos crezcan, para que los dos se potencien. No es para que, ¿cómo brilla él a expensas? ¿Cómo brilla ella a expensas? Así que el matrimonio es un proceso, no es una boda, es un proceso que te lleva a la vida. El matrimonio es el resultado de un proceso. El noviazgo es una gota en el proceso. El noviazgo es una situación excepcional, no es real. Porque en el noviazgo vamos perfumados, vamos bañados, vamos enamorados, vamos preparados, ponemos lo mejor de nosotros mismos, un tiempo corto para que el otro se haga una idea, la mejor de nosotros. El noviazgo es casi un salvapantallas, un protector de pantalla. Luego cuando te casas empiezan los programas reales. 24 horas, todas las noches, todas las mañanas. Ahí empieza el matrimonio. Pero Jesús dijo, en el principio fue así. Los creé hombre, los creé mujer, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y van a ser una sola carne. Y van a ser como Cristo y la iglesia. Van a ser uno, van a ser bendecidos, van a disfrutar la presencia de Dios en medio de ellos. Así que me gustaría que pienses en esto del matrimonio y que pienses en el pacto y que pienses en la lealtad. En la lealtad. Guardar el pacto. Jesús guarda el pacto. Y Él espera que tú y yo guardemos el pacto. Jesús espera que tú y yo seamos una buena esposa, que seamos leales. Él es fiel. Él espera que nosotros también seamos fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Él espera que nosotros seamos fieles y leales, con una lealtad superior. Por eso el título de este mensaje es Superglue del cielo. Porque Jesús da esa lealtad en el matrimonio
que permite al matrimonio estar unidos hasta que la muerte los separe. Pero no solamente el matrimonio, la lealtad que Jesús da también te sirve para las relaciones. Porque hoy en día, así como hay fornicación, infidelidad y adulterio, hay traición en las relaciones. El que te dice Digo, mañana te dice Diego. El que hoy está contigo, mañana ni te registra. Cuando buscas personas dignas de confianza, ¿dónde están? ¿Con quién se puede contar en la vida? ¿Quién es la persona que tú sabes que va a estar ahí siempre? ¿Quién es la persona que sabe que tú vas a estar ahí siempre? Y hoy en día hacen falta personas fieles y personas leales. Personas que saben guardar pactos. Personas que saben guardar compromisos. Personas que saben guardar la palabra. Personas que si se bautizan hoy, dentro de 5 años, van a estar en el camino del Señor. Personas que dicen, Señor, yo te serviré hoy, que dentro de 5 años digan, y te sigo sirviendo hoy. Y esto es lo que Dios está buscando. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra y el que ande en el camino de la perfección, este me va a servir. Así que en un mundo de infidelidad, fornicación, adulterio, pedofilia, perversión, deslealtad, traición, el Señor viene y revoluciona el mundo griego, y revoluciona el mundo romano, y revoluciona el mundo judío religioso, diciendo, vengo a devolverles lo que Dios les dio al principio. Conmigo es posible vivir en el pacto, es posible vivir en fidelidad, es posible estar casados hasta que la muerte los separe. Amén. Aleluya. En este tiempo de nuevas oportunidades, puedes seguir contribuyendo con tu ofrenda o donativo. Entra en nuestra página web www.iglesiavive.es/donar y allí encontrarás 2 formas muy sencillas de poder colaborar. Puedes hacerlo mediante transferencia bancaria en el número de cuenta que aparece en pantalla o por PayPal. Responde a la pregunta de seguridad. Introduce la cantidad que quieres donar. Puedes seleccionar para que se haga de forma mensual si así lo prefieres. Presiona el botón Donar con PayPal si tienes cuenta en esta plataforma y si no, introduce una tarjeta bancaria y tu donación estará hecha. Recuerda que la Iglesia no se construye sobre el sacrificio de unos pocos, sino sobre la generosidad de muchos. Gracias por ser parte.